Dile al que está a tu lado: su gracia le da bien sin mirar a quién. Dile: no importa que estés feo, su gracia está sobre ti, ¿verdad? El poder de la gracia del Señor nos hace estar en lugares que no merecemos. Si estamos aquí, en este lugar, no es porque tengamos pantalones para estar en este lugar. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque es algo que Él ha decidido hacer en este lugar. Quiero decirte, y esto yo no lo había dicho, pero quiero decirte que en estas semanas, en estas 2 semanas que ha pasado, el Señor me decía: ¿por qué estamos aquí, en este lugar, en esta iglesia, en este pueblo? Porque ciertamente yo decía: podemos ir a buscar otro lado, podemos ir a Metepec, ahí donde están los de la JAI, ¿no? Pero sabes, el Señor ha puesto su mirada en este lugar. El Señor ha puesto sus ojos en este lugar. Y el Señor me dijo, y fue muy tajante, que el Señor me dijo que Él iba a devolver la honra en este lugar, en este pueblo, que Él iba a devolver la honra en este pueblo. Porque mucho tiempo atrás, y los que son nativos de aquí, a ver, levanten su mano, ¿quiénes son nativos de este lugar? ¿O quién tiene muchos años? Usted sabe que en este lugar, a ver, allá está mi hermana Mariana. Hermana, bienvenida mi hermana, qué bueno que está con nosotros visitándonos. También está su esposo, bienvenido mi hermano. Yuri, vienes otra vez, bienvenidos. Los que son nativos de este lugar, ustedes saben que este lugar era conocido como el lugar ¿de qué? De brujos. Este lugar era conocido como el lugar de brujos. Pero el Señor me dijo: es el tiempo de que este lugar sea conocido como una iglesia, que en este lugar se va a escuchar de una iglesia que tiene fuego y poder de Dios. Y si antes los brujos hacían sus cochinadas y traían supuestamente sanidad a algunos, ahora me decía el Señor: es el tiempo en que yo voy a levantar una iglesia con poder que va a traer sanidades, milagros y prodigios sobre este lugar. Yo no sé si tú lo crees o no, pero el Señor así lo dijo y estoy segura 100% que lo va a hacer. Pero sabes, el Señor me decía, por eso te decía hoy, necesito que te pongas tu cabeza, que te sacudas el polvo y que digas: todo espíritu de estupor se va. Porque el diablo ha traído a la iglesia, ha querido desenfocarla y ha querido distraerla tremendamente. Y el Señor me decía: yo he derramado y he dado de mi gracia sobre la iglesia. Pero el diablo ha querido quitar la identidad de los hijos de Dios. Y esto es porque no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Su gracia da bien sin mirar a quién. Si Dios hubiese visto cómo era Ariana y en dónde estaba envuelta Ariana y todo lo que hacía Ariana, y no fuera por la gracia de Dios, Ariana tal vez no estaría aquí. Si Dios hubiese visto cómo era yo, qué cochinadotas a lo mejor tenía, a pesar de haber nacido en una casa donde había el cristianismo, porque desde que yo nací, recuerdo que mi papá era pastor de una iglesia pentecostés, pero era pastor. Y desde que yo tengo uso de memoria, yo asistí a una iglesia cristiana. Pero hasta que yo tuve la edad de 6 años, entendí y comprendí la gracia de Dios en mi vida. Y entonces acepté y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y desde ese entonces en adelante, mi vida ha sido una vida entregada completamente para el Señor. He tenido momentos de pecado, sí he tenido momentos de pecado. He fallado, sí he fallado. He caído, sí he caído.
pero me he levantado. Y no han sido por mis fuerzas. No han sido porque a lo mejor yo tengo el poder de la Mujer Maravilla como mi esposo me ve, creo, ¿no? Sino por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando nosotros entendemos y aceptamos la gracia de Dios, entonces podemos vivir en la voluntad perfecta del Padre. Y se puede cumplir la promesa que está escrita en la palabra de Dios, que dice que iremos de gloria en gloria. Que claro que, como siempre mi esposo lo dice, cuando pasamos de gloria en gloria también hay un bachecito por ahí, ¿verdad? Tú puedes estar acá arriba y de repente estás acá abajo, pero vuelves a subir y vas de gloria en gloria y vamos aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar y hacemos su voluntad. Pero esto es solamente cuando tú y yo entendemos realmente lo que es la gracia de Dios. Porque desgraciadamente mucho tiempo la iglesia cristiana nos hemos dejado llevar por aquello que yo me acuerdo que cuando era pequeña y en la iglesia donde estaban mis papás, mi papá se enojaba si nosotros íbamos al cine. Mi papá se enojaba con mis tías porque mis tías se ponían pantalones o porque se arreglaban un poquito, se pintaban el cabello, se enojaba y las mandaba casi al infierno. Fue un hombre, mi papá es un hombre de Dios, pero en ese entonces él vivía en una tradición tan fuerte que lo único que hace la religión es condenarnos. La religión condena a veces, la tradición condena. Esto no quiere decir, iglesia, que tú puedes pecar y puedes estar haciendo lo que tú quieras, ¿verdad? No. Pero esto lo que nos enseña es que el Señor ha derramado de su gracia y de su favor para con nosotros, y a través de la gracia de Dios podemos seguir avanzando y podemos seguir conquistando áreas que a lo mejor todavía no hemos logrado conquistar. Yo les pido disculpas si me duele un poco la rodilla, pero no, voy a tratar de no estar tanto tiempo sentada. Entonces, no serán, cuando tú entiendes lo que es la gracia de Dios, el resultado de entender la gracia de Dios no es dar fruto. No es el resultado de entender la gracia de Dios, es dar fruto. No terminar un evento o no terminar algo que hicimos, porque a veces como hemos tenido muchas actividades, hemos tenido cosas y sale bien. Sale bien, por ejemplo, hemos tenido el aniversario, ¿no? Y salió bien y tuvimos buenos resultados. Pero no es dar buenos resultados, sino es dar fruto. Que tú y yo podamos dar fruto. Porque la palabra de Dios dice que por nuestros frutos, ¿qué? Nos conocerán, no por nuestros buenos resultados. Yo entiendo que en estos tiempos muchas veces y muchas iglesias a lo mejor nos fijamos y nosotros como humanos nos fijamos en los resultados, en que si llamé para hacer una reunión o esto, hay mucha gente y a veces creemos que esos buenos resultados es lo importante, pero no. Lo importante es dar fruto. Pero cuando tú y yo entendemos que la gracia de Dios está sobre nosotros, entonces es ahí donde vamos a dar fruto. Antes, no. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nos miramos con los ojos humanos. Y si yo miro con mis ojos humanos, a Betito, voy a poner a Betito para que nadie el osito me conoce, sabe que lo amo. Pero si yo miro a Betito con los ojos humanos, yo digo, no creo que Betito logre tocar padrísimo la batería. O no creo que Betito logre, no sé qué quiera hacer. En mis ojos humanos. Voltea a ver que está a tu lado y míralo con los ojos humanos.
¿Qué hacemos cuando miramos con nuestros ojos humanamente? Señalamos o decimos, está re feo Isaac. Le gustan las nacas porque dice que él quiere que su esposa sea bien naca, ¿verdad? Si miramos con los ojos del hombre, con nuestros ojos humanos, vamos a ver los defectos de mi hermana Carmen. Voy a ver los defectos de Josué, como hoy. Le tocaba dirigir la alabanza a Josué y casi me la llevé yo. Él me dijo, mamá, ¿me ayudas con el canto de Jericó? Ok, le dije, te ayudo con el canto de Jericó. Pero cuando me di cuenta también era ayudarle con el otro, y cuando me di también era con el otro y el otro. Y Josué como que, ¿verdad? Si yo veo a Josué con los ojos humanos, a lo mejor es mi hijo, pero aún así le veo los defectos que tiene. Y entonces yo no voy a ver en él una esperanza, sino voy a decir, de plano, nunca va a cambiar. Esos son los ojos humanos. Pero si tú y yo aprendemos a ver con los ojos de Dios y no ver solamente a la persona, sino ver la gracia de Dios en esa persona, otra cosa va a pasar, otra cosa va a ser. Porque Él ve las cosas que no son como si fueran. Porque lo que Él dijo que es, ya fue. Vamos a Eclesiastés 3, 14 y 15. Te lo voy a leer para no tratar de tardar. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios vio en ti desde antes lo que tú no has visto. Una vez más dile: Dios vio en ti desde antes lo que tú no has visto. No son tus poder, no es tu poder, no es tus habilidades, es la gracia de Dios en ti. Si Jovan pasó a tocar hoy, no es que él sea perfecto y yo lo vi y me dio sacado de onda. Es la gracia de Dios sobre Jovan. Pero los que empezamos a subir desde ese escalón, tenemos que entender que nuestras habilidades se quedan abajo. Y lo que sube ahí es la gracia de Dios en nuestra vida. Porque no es por nuestras fuerzas, ni es por nuestras habilidades, sino es por la gracia de Dios. Y entonces dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea que Dios ya lo había hecho desde antes. Lo que Dios tiene planeado para ti, Dios ya lo había hecho desde antes. Pero a veces nosotros dudamos de la incapacidad que hay en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios, Pablo decía: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco, decía el Señor. Yo me perfecciono en tu debilidad. Dios toma personas que nadie cree que pueden hacer algo. La palabra de Dios dice: de lo vil y lo menospreciado Dios tomó para hacer grandes cosas. Porque dice la palabra de Dios también, y Jesús dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ¿qué? Vosotros la harán. Mayores cosas que las que Jesús hizo en esta tierra, Isaac, tú las vas a hacer. ¿Lo crees? Pues me la tengo que creer. ¿Ves qué difícil le es al hombre entender la gracia de Dios? Dios da bien sin mirar a quién. Y esto también habla de ti. Y esto también habla de ti. No está hablando Dios de grandes hombres. Dios está hablando de ti y de mí. Pero tenemos que creer. Tenemos que recibir la identidad de Dios en nosotros. Tenemos que recibir la gracia de Dios en nosotros. Tal vez pecaste en esta semana
Tal vez caíste en esta semana. Yo espero que no hayas buscado pecar, pero tal vez caíste. Y la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y 7 se levanta. ¿Y eso por qué es? Por la gracia de Dios. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, entonces te puedes levantar y puedes hacer grandes cosas. Y mira, yo quiero declarar que en los próximos días Dios va a hacer que sucedan grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Voltea nuevamente al que está a tu lado y dile: en los próximos días Dios va a causar un avance en ti. Ahora voltea al otro lado y dile: en los próximos días Dios va a causar un avance en ti, pero lo tienes que creer. Primera de Corintios 2, del 9 al 13. Voy a basar la palabra de este día en estos versículos. Ya di la entrada, ahora sí vamos a iniciar. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Otra vez. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. No es para cualquiera, es para los que le aman. Dile otra vez al que está a tu lado: su gracia hace bien sin mirar a quién. Fíjate, aquí tenemos que tener una profundidad de identidad, porque dice que Él va a hacer cosas que ni siquiera han subido a tu cabeza, pero el secreto para que Dios la haga es, ¿cuál es el secreto? Aparte de creer, amarlo. Ese es el secreto. Porque dice que Él ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. ¿Y quién le ama? No aquellos que nada más vienen buscando un favor, aquellos que vienen buscando su rostro, aquellos que quieren conocer más de Él, aquellos que quieren saber quién es Él. Entonces habrá avances y la promesa que papá nos dio se va a cumplir. Si tú le amas, va a haber avances. A lo mejor tú dices que todavía soy un pecador empedernido. Reconozco que todavía soy un pecador. Reconozco que todavía voy ahí y cometo lo que no, hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer no lo hago. Pero aún así el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Si tú le amas y a lo mejor has fallado, y quiero que se entienda, iglesia, no te estoy diciendo que porque la gracia de Dios está sobre ti tienes el permiso de pecar, no. Te estoy diciendo que aún siendo pecador, que aún fallando, la gracia de Dios te puede levantar y te puede perdonar, y su promesa se va a cumplir en tu vida de llevarte de gloria en gloria y punto. Así nada más. La gloria de Dios, la gracia de Dios va a hacer que se manifieste en ti lo que Dios ya tenía planeado, como lo decíamos al principio. Voltea al que está a tu lado, dile: Él te va a llevar de gloria en gloria, y dile: punto final. No lo dudes. No lo dudes. Di a ti mismo: no lo dudo, no lo debo de dudar. Dice más adelante: pero Dios
en el versículo que sigue, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No dice lo que Dios nos va a conceder, dice lo que Dios nos ha concedido. O sea, ya te concedió lo que Dios tiene preparado para ti. Toma la mano del que está a tu lado y dile: ya se te concedió, no te hagas guaje, ya se te concedió. ¿Qué se te concedió? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Y su gracia hace bien sin mirar a quién. Su gracia nos hace más que vencedores. Su gracia se perfecciona en tu debilidad. Ya se te concedió, no te hagas guaje. No te hagas guaje. Ahorita van a decir por qué le estoy diciendo que no se hagan guajes. Dice más adelante: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Vuelvo a repetir: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Voltea al que está a tu lado y dile: no te preocupes, aunque no sepas mucho todavía, Dios te concede su gracia. Dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. El secreto de este asunto, amada familia, el secreto de todo esto es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque la palabra de Dios y todos los mandamientos se redujeron en dos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El secreto de todo esto, Isaac, es que ames a Dios. El secreto de todo esto, Normis, es que ames a Dios más que los placeres que el mundo te puede ofrecer, más que lo que a ti te gusta hacer, porque el pecado no es feo. El pecado es rico para la carne, si no nadie pecaría. El pecado es agradable, es placentero para la carne, si no nadie lo haría. Pero dice la palabra de Dios, el asunto de todo esto es que tú ames más a Dios que al pecado. Y aunque el pecado te traiga algo rico, a lo mejor que te agrade, tú puedas decir: amo más a Dios que el pecado. Amo más agradar a Dios que ir a meterme a donde yo sé que no le agrada a Dios. El asunto de la gracia de Dios es que tú le ames. Solo eso. No nos pide más. No te pide que seas un gran teólogo. No te pide que tengas unas capacidades impresionantes. No te pide nada más que lo ames. Y cuando tú le ames, dice la palabra de Dios, que todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, ama a Dios con todo tu corazón y todo lo demás vendrá por añadidura. Él dice, lo hemos visto, ya lo concedió, ya te lo dio, pero nos hacemos guajes y no queremos aceptar su gracia. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que no es del que quiere ni del que puede,
sino de quien Dios tiene misericordia. Y si estamos aquí, no es por mis habilidades, no es porque yo pueda hacerlo, no es por lo que yo tenga, no es por el título que tenga, es por la gracia y la misericordia de Dios. Díselo al que está a tu lado otra vez. A ver, sacúdelo ahí y dile, a ver, no es por lo que tienes, es por la gracia de Dios. Tal vez menosprecies lo que tienes ahora, porque a veces menospreciamos lo que tenemos. A veces decimos, no, es que yo quisiera una casa así y así y así, y la casa que tengo, ¿verdad? Ay, es que el esposo que me tocó, ay, es que el esposo, no, a veces lo menospreciamos, pero sabes, Dios va a premiar tu fidelidad, porque ahí tú vas a darle a notar a Dios que lo amas. No menosprecies lo poco que tienes. Sigue fiel, permanece y Dios te va a premiar. Porque ¿sabes qué? El Señor ha escuchado nuestro clamor, decía el rey David. Él escuchó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. En el momento más difícil, a lo mejor yo no sé cuántos aquí estén pasando por un momento difícil. Yo les soy sincera, yo estoy pasando por un momento difícil. Empecé con este dolor de rodillas desde hace como unos 2-3 meses y cada vez se ha hecho más fuerte. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero me duele estar arriba y no poder danzar. Me duele no poder brincar como normalmente lo hacía. Me duele, me desespero porque quisiera hacerlo. Y para mí, eso es un proceso que a lo mejor Dios me está pasando, porque anoche mi esposo se dio cuenta, me senté y me puse a llorar. Y ahorita venía borracha de unos medicamentos que me tomé. No me tomé tequila, nada, no. Unos medicamentos fuertes que me tomé y venía medio así, ¿no? Venía medio borracha. Y por más que yo quería, de hecho estaba yo ahí arriba y estaba sudando de que me sentía toda así mareada, toda así. Pero son procesos que Dios está pasando y sabes, el Señor me dijo, espera pacientemente en mí. Yo no sé cuántos ahorita aquí están pasando por un momento difícil. A lo mejor de salud, a lo mejor económico, a lo mejor en su matrimonio. Yo no sé, pero la palabra de Dios dice, no hay arma forjada en contra de ti que pueda prosperar. Pero tú tienes que ser fiel en lo que tú estás ahorita. Y tú tienes que ser agradecido y recibir la gracia de Dios. Y entonces decir lo que el Señor me decía, espera pacientemente. Como David decía, pacientemente esperé yo a Jehová y Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. Pero cuando tú lo entiendes, cuando entiendes la gracia y el favor de Dios, entonces sobre ti viene una identidad y entonces tú vas a poder romper todas las barreras que hay. Y ¿sabes qué vamos a hacer como Pablo y Silas? Aún en medio de la cárcel, cuando ellos entendieron, aunque aún en ese momento no estaba la gracia, porque todavía no había venido Jesús a esta tierra, perdón. Ellos entendieron, estaba en otro lado. Ellos entendieron que ninguna cárcel los podía detener para adorar a Dios. Dice, aunque Pablo y Silas, ¿cómo dice esa canción? Dice Pablo y Silas, esa canción que estaban ahí en la cárcel, yo me acuerdo más de la Biblia. Estaban en la cárcel y estaban en las cárceles donde ellos estaban, era una cárcel profunda. Era como un pozo, ¿no? Como un calabozo. Y estaban ahí, dice la palabra de Dios que ellos estaban encarcelados. Yo no sé si lo que tú estás pasando te has sentido que estás encarcelado. Yo sí me he sentido así con estas piernas, me dan ganas de golpearlas y decir, funcionen bien, ¿no? Pero Pablo y Silas estaban encarcelados y no les impidió, esa cárcel no les impidió adorar a Dios.
Ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos entendieron la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? La cárcel se abrió. ¿Qué pasó? Las cadenas se rompieron. ¿Y qué más? Tembló y se derribaron. No se abrieron, se derribaron. Se despedazaron solo porque ellos adoraron a Dios. Y esa cárcel no los detuvo. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos entendieron la gracia de Dios. Porque ellos sabían que la gracia de Dios da bien sin mirar a quién. Porque ellos sabían que en medio de esa situación tan difícil, ellos podían adorar a Dios y Dios podía derrumbar toda esa cárcel. Dios podía hacer grandes cosas. Y te voy a decir algo. Yo sé que algunos vinieron a este lugar, yo no sé, pero algunos vinieron a este lugar dándole un ultimátum al Señor, diciendo: ok, voy a ir y es la última vez, a ver si haces algo por mí. ¿O no, Beto? Y ese vale. Pero ¿sabes qué? Tú no le vas a dar una oportunidad a Dios. Tú te estás dando una oportunidad para que Dios haga algo en tu vida y cambie realmente lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú piensas. Y entiendas que no es por ti, no es por lo que tú puedes hacer, es por su gracia. Y yo profetizo y declaro que vamos a hacer una iglesia fuerte, importante, valiosa en la gracia de Dios. En la gracia de Dios, porque vamos a poder restaurar a aquellos que se levantaron, pero también entendiendo que la gracia de Dios es la que está en mí y la que está conmigo. Porque cuánta gente no ha caído y muchas veces la iglesia de Cristo lo que hace es pisotearlos. Cuando la gracia de Dios nos dice: levanta, porque mi gracia da bien sin mirar a quién, no importa lo que haya hecho. Tú y yo podemos levantarlo y decir: camina, enfócate, vuélvete a Dios, ama a Dios con todo tu corazón. Y entonces de lo demás Dios se hará cargo. Pero a veces nosotros somos los que estamos ahí tirados. Y ¿sabes qué? Vienen tiempos de urgencia. Dile al que está a tu lado: vienen tiempos de urgencia. Tiempos de urgencia. Vendrán días en donde solo la gracia de Dios te hará levantar. Vendrán días en donde solo la gracia de Dios te podrá sostener, te podrá levantar. Porque vienen días difíciles, días en donde a lo mejor tú y yo no vamos a tener fuerzas, pero entonces ahí vendrá la gracia de Dios y te va a levantar. Y Dios va a devolver la honra en tu casa. Dios va a devolver la honra en tu matrimonio. Dios va a devolver la honra en tu servicio. Dios va a devolver la honra en el lugar donde tú te encuentres, porque es la gracia de Dios la que se va a poseer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Pero ¿sabes qué? Lo va a hacer a través de ti. Voltea al que está a tu lado y dile: lo va a hacer a través de ti. Pero necesitamos ser procesados sin olvidar nuestra identidad. Tenemos que ser procesados. ¿Sabes por qué? Porque el que no es procesado se corrompe. Y a lo mejor es algo que no nos agrada mucho, pero Dios nos tiene que procesar. Porque vienen cosas grandes y fuertes, pero tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, tenemos la identidad de hijos de Dios, sabemos que aunque nuestra debilidad esté muy fuerte, nos basta la gracia de Dios para levantarnos y sostenernos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen: yo he recibido la gracia de Dios? Porque Él entresaca lo precioso de lo vil. Y hace de lo vil y de lo menospreciado, hace un gran reino de parte de Dios. Y tú y yo, a lo mejor hemos sido lo vil y lo menospreciado,
pero Él le va a entresacar de eso lo precioso y lo vil. Ahora voltea los de la segunda hacia enfrente y los de así, dos, voltéense hacia atrás y dile: Dios trae un asunto contigo. Díganle los de atrás y hacia adelante: Dios trae un asunto contigo. Pero mira, ya voy entrando casi al final, no, al final voy a la mitad. Dios trae un asunto contigo, pero tu vida tiene que ser un mensaje viviente. Dios trae un asunto contigo, pero tu vida tiene que ser un mensaje viviente. Porque hay un dicho que dice que las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento. Lo que tú y yo hablemos, se lo va a llevar el viento. Por eso Dios necesita que tú y yo seamos un mensaje viviente. No solo lo que hablamos, sino lo que hacemos. Quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 del 1 a 3, leo, dice, lo voy a leer. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cuántos creen que Dios viene pronto? ¿De verdad lo creen? ¿Por qué lo creen? Porque ya quiero estar arriba. ¿Por qué crees que Dios viene pronto? ¿Por qué crees que Dios viene pronto? Porque lo dijo el pastor, porque lo ha estado diciendo el pastor. Iglesia, tú tienes que saber por qué viene pronto el Señor. No nada más porque lo decimos aquí arriba. Tienes que saber por qué viene pronto el Señor, porque la palabra de Dios se está cumpliendo una por una de lo que el Señor dijo que iba a suceder antes de que el Señor viniera por su iglesia. Se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo tienes que saber. Tú tienes que saber qué es lo que se debe de cumplir. Porque sabes, si tú lo sabes, dice la palabra de Dios que un pueblo sin conocimiento perece. Si tú no tienes conocimiento de por qué viene el Señor, perecerás. Pero si tú sabes lo que la palabra de Dios dice y por qué mis pastores se la pasan diciendo todo el tiempo, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor, y tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces vivirás. Yo amo que nuestros niños, nuestros jóvenes estén aquí, pero he entendido ahora de parte de Dios que ellos necesitan saber por qué estamos diciendo que el Señor ya viene. Porque a veces damos por entendido que lo saben. Y no lo hice para avergonzarlos, no, porque yo los amo. Estos tres que están aquí adelante que se sentaron, ni modo, los amo como mis hijos. Y anhelo que ellos puedan entender la gracia de Dios. ¿Y por qué el Señor? ¿Por qué estoy diciendo que el Señor viene? ¿Cuántos saben que el Señor viene? No estoy enojada. Solo que hay un fuego dentro de mí que me consume. ¿Sabes? Hablamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Lo vuelvo a repetir. Hablamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos.
Y decía aquí Pablo, ustedes son las cartas escritas de parte de Dios. Y si dice la palabra de Dios que no hablamos no solamente con palabras, sino con nuestra propia vida. Iglesia, hemos hablado y les he dicho, la gracia de Dios está sobre ti. Y Él ya te concedió lo que tú anhelabas. Él ya te concedió la gracia. Él ya te ha dicho que te basta su gracia para que te puedas levantar y puedas continuar adelante. Él ya nos ha dicho que su identidad está sobre nosotros y que su gracia hace bien sin mirar a quién, ¿verdad? Pero ahora es tiempo de que hablemos de algo más fuerte. Tú y yo somos las cartas escritas de parte de Dios para esta tierra. Tú y yo somos la respuesta de Dios para esta tierra. No podemos decir Maranata con nuestra boca y no modelar el diseño de Jesucristo en esta tierra. Me ha dado tanto dolor en estos tiempos darme cuenta que muchos venimos aquí adelante y decimos Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo, oh Señor, ya ven y todo. Pero cuando salimos de aquí, iglesia, el diseño, el modelo que tú muestras afuera no es el diseño que Dios ha puesto en ti. Y entonces ahí me doy cuenta que no hay una identidad plena en tu vida. Y cuando no hay una identidad es porque la gracia de Dios no te ha caído el 20. No lo hemos entendido. Y a lo mejor muchas veces nosotros hemos dicho, no te enfoques en nosotros, no mires al hombre, porque te puede fallar. Enfócate en Dios. Está bien, pero sabes, soy Dios. En estos días Dios me decía otra cosa bien fuerte, que ahorita lo vamos a leer, pero no me quiero brincar. Lucas capítulo 17, versículo 26 y 27, se los voy a leer para que sea rápido. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La palabra de Dios dice que los últimos días serán como los días de Noé. En esos tiempos Dios necesitó de un hombre para empezar a formar un arca, para que a través de esa arca se salvaran solo 8 personas, que era la familia de Noé, y pudieran salvar a una especie de animales. En esos tiempos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos será como los días de Noé, en donde Dios necesitará hombres y mujeres que se levanten y ya no hagan un arca, sino hagan una cultura diferente para poder salvar a nuestra familia y a nuestras generaciones, entendiendo que la gracia de Dios está sobre nosotros y que la identidad de Dios debe de estar firme, pero también que somos cartas vivientes y que tenemos que reflejar a Dios con nuestra vida misma, no con nuestras palabras. Con lo que yo hago, cómo lo hago, cómo te diriges a tus vecinos, qué es lo que piensan de ti en la cuadra donde vives, qué es lo que dicen de ti tus compañeros de la escuela, qué es lo que dicen de ti tus compañeros del trabajo. ¿Saben que eres una carta viviente de parte de Dios? ¿Saben que Jesucristo vive en tu corazón por tus hechos y no por tus palabras? ¿Lo saben? Somos el simbolismo de Jesucristo en esta tierra. Primera de Pedro capítulo 3, 20 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvados por agua. Dios está esperando con paciencia que hombres y mujeres como Noé construyan una cultura, un estilo de vida, una forma de ser, que puedan construir una generación inconmovible, que digan no al pecado, que sepan amar a sus padres
que sepan honrar a sus padres, que obedezcan la palabra de Dios, que sepan amarse entre esposo y esposa, que sepamos honrar a nuestro esposo, que sepamos honrar a nuestra esposa. Y lo más tremendo, ¿sabes qué? Que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo de vida. Que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo de vida. Y que a través de que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo, ellos puedan modelar a Jesucristo como su Señor. Y cuando vengan los tiempos difíciles, porque van a venir tiempos más difíciles, nuestros hijos puedan decir no al pecado. Nuestros hijos puedan saber quiénes son en Dios. Porque sabes, desgraciadamente ahorita un niño de kinder no sabe si es niño o si es niña. Porque eso es lo que les están metiendo en su cabecita en las escuelas. No saben si es bueno decir que es niño o si es niña. Pero un hijo de Dios, un niño chiquito que ha sido formado en una familia con el modelo de Jesucristo, va a saber realmente quién es desde chiquito. Porque el modelo que tú como padre y madre le estás dejando, les estás enseñando hoy una cultura diferente a la cultura de este mundo. Y la cultura es simplemente un ambiente que tú y yo podemos cambiar. Dios te va a usar para cambiar los ambientes en donde tú estés, en donde tú te muevas. En tu trabajo, en tu escuela, Dios te va a usar para cambiar el ambiente, pero va a usar a aquellos que sepan que la gracia de Dios está sobre ellos, y va a usar a aquellos que la identidad de Cristo esté sobre su vida, y va a usar a aquellos que modelen a Jesucristo como un estilo de vida y no como una religión, porque lo necesitamos. Necesitamos mantener a nuestros hijos seguros y mantenerlos en una cultura establecida por lo que tú le muestras, no lo que tú le hablas, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que tú estás mostrando. Y yo sé que aquí hay más jóvenes y a lo mejor dicen no tengo hijos, pero los vas a tener. Y lo que tú vivas hoy, lo que tú decidas vivir hoy y creer hoy, se va a dar en un futuro con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Porque a lo mejor todavía viviremos unos 10, 20 años, no lo sé. Pero aún estamos a tiempo para formar en nuestros hijos una cultura de vida. No solamente creer que venir a la iglesia cada 8 días nos va a salvar. Familia, no es así. No debemos dejar de congregarnos, como dice la palabra de Dios, pero debemos de modelar el diseño de Dios, de Jesucristo, en nuestra vida diaria, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de la escuela. Voy a dar solamente 4 puntos bien importantes. Si enfatizas y modelas una vida de oración incesante, cosecharemos una generación que prioriza la oración apasionada. Si tú realmente enfatizas y modelas en tus hijos una vida de oración diaria, vas a cosechar en ellos unos jóvenes que van a orar apasionadamente todos los días de su vida, y entonces los vas a salvar de las cosas tan tremendas que están por venir. Porque entonces ellos podrán clamar a Dios sin temor. Yo siempre lo he dicho y siempre se los diré, y se los digo a mi esposo y a mis hijos, a mis esposos, no, a mi esposo, no, a mis hijos y a mis alumnos. Si te da pena, aquí Karen lo sabe, si te da pena alabar al Señor como loca, como loco, con todas tus fuerzas, es porque lo estás haciendo para el hombre. Pero si no, es porque lo estás haciendo para Dios. 2, si enfatizamos y modelamos la prioridad y el entendimiento de los últimos tiempos, cosecharemos una generación entendida en los últimos tiempos. Por eso yo quería que tú vieras que los jóvenes a veces no saben por qué decimos que Jesús ya viene. Y sabes, esto es
por ti como papá. Porque aquí en la iglesia podemos enseñarles, pero tus hijos tienen que tener el modelo y la prioridad del entendimiento de los últimos tiempos. O sea que tú también lo tienes que saber. Si no lo sabes, amada familia, acércate y di: pastor, ¿en dónde lo puedo leer? ¿En dónde? Dígame. Entonces tú vas a cosechar una generación que tenga la prioridad y el entendimiento de los últimos tiempos. Número 3, si enfatizamos o modelamos la gran comisión conectada al plan profético de Dios, cosecharemos una generación que cumple el llamado apostólico en los últimos tiempos. Me encanta ver y escuchar que algunos salimos y compartimos, y sobre todo los jóvenes salen y comparten. Pero me gustaría ver que los papás salieran y compartieran junto con sus jóvenes o junto con sus hijos, porque tú les vas a modelar eso. Es muy buena la idea que nos comentaba Alfredo y Karen de ir y dar a lo mejor a los niños de la calle un regalito, y lo vamos a hacer con los chavos. Pero tienen que llevar a lo mejor un papelito, porque es difícil entre tantos, donde diga: Jesús te ama. ¿Y por qué te ama Jesús? Y sabes, eso hace de nuestros hijos hombres y mujeres compasivos. Los mueven a la compasión, y eso es muy importante. Que sean conmovidos, que entiendan que hay niños de la calle que no tienen ni siquiera un lugar en donde dormir, que para ellos no hay ni siquiera un juguete que se les pueda dar. Compasión. Pero ellos, para hacerlo, necesitas tú modelarlo, necesitas tú enseñárselos con hechos. Y número 4, si enfatizamos y modelamos una vida de intimidad, cosecharemos una generación que amará el último avivamiento en la tierra, y será un avivamiento de intimidad con Dios, porque en la intimidad conocerán los secretos del corazón de Dios. Pero todo depende de ti. Todo depende que seas un Noé en estos últimos tiempos, que no construyas un arca, pero construyas una cultura, un estilo de vida para poder salvar a tus generaciones. Porque lo que hagas hoy, tus hijos lo van a recibir, y lo que tus hijos reciban lo van a enseñar a sus hijos. Y entonces vamos a tener una generación inconmovible. Una generación que no solamente se acostumbre a venir los domingos a la iglesia. Nosotros decíamos, 0 expectativas en nosotros, porque somos humanos, nos podemos equivocar. Todas las expectativas en Dios. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Error, me dijo. Error. Primera de Corintios 11:1 decía Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto, amada familia, se trata de pagar el precio. Porque tú le vas a decir a tus hijos: hijo, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Esto es pagar el precio. Filipenses 3:17 y 18 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sed imitadores. Porque si no somos imitadores, entonces vamos a ser enemigos de la cruz de Cristo. Y si Dios lo dio todo por mí, ¿qué te toca? Dar todo por Él. Si Dios dio todo por mí, me toca darlo todo por Él. Y que mis hijos vean que es dar todo por Cristo.
todo. Porque dice la palabra de Dios que Él derramó hasta la última gota de sangre. Y qué tremendo que Pablo decía: ser imitadores de mí. Y esto nos pone en grande riesgo, porque somos humanos. Pero bástate mi gracia, dice el Señor. Ahora yo he entendido eso, familia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Cuando te sientas débil, bástate mi gracia. Cuando sientas que ya no puedes, bástate mi gracia. Pero sostente del Señor. Y acuérdate, el asunto es amar a Dios con todo tu corazón. Ese es el asunto, amar a Dios. Ya voy a terminar. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Estamos pasando por situaciones difíciles? Yo sí. Y sé que muchos aquí también lo estamos pasando. Pero ¿qué dice el Señor? Aquí dice: en medio de gran tribulación con gozo. Pero no cualquier gozo. Dice: con gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo que da el mundo es efímero, se acaba, se va. Pero el gozo que viene del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Nunca se va a terminar. El gozo del Espíritu Santo nos va a dar ánimo para continuar adelante. Aunque de repente te caigas, Él te va a dar ánimo y te va a decir: aquí estoy, levántate, porque mi gracia es la que te va a sostener. Mi gracia es lo único que necesitas para seguir adelante. Pero el asunto es amar al Señor con todo nuestro corazón. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Hebreos 6:12, iglesia, pongan atención. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Voltea al que está a tu lado y dile: ya lo tienes, ya se te concedió, no te hagas guaje. Por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Tanta gracia que hemos recibido tiene que traducirse en personas dignas de ser imitadas. Con esto ya voy a terminar. Le voy a pedir a los músicos que suban, por favor. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Escúchame, un avivamiento se establece a través de modelos. Lo que tú ves, dice, lo que viste, lo que aprendiste, lo que tú aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí, esto hacéis. Mientras restauramos, vuelvo a decir, mientras restauramos a los que caen, vivimos como modelos para ellos. ¿Cuántos aquí no tienen a alguien que tú puedas pensar y decir: fulanito de tal fue un modelo para mí? Yo te voy a decir, mi padre a la fecha, para mí, mi padre es mi héroe de la fe. Porque mi padre es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Es un hombre lleno de fe. Es un hombre que
abrió camino en este pueblo, abrió camino en este lugar. Mi padre es un hombre que ama a Dios y yo puedo decir, es mi héroe de la fe, pero cayó. Y cuando cayó, muchos lo pisotearon. Cuando cayó, muchos lo juzgaron. Y como hija me dolió, pero también como hija no puedo olvidar que mi padre ha sido un modelo de vida para mí y para mis hermanos. Y todavía hace unos 2 días, mi papá vive en Tizcaltitlán. No sé si han escuchado hablar de lo que está sucediendo en Tizcaltitlán, y que muchos están saliendo de sus casas porque la cosa está difícil. Y todavía una persona me dijo, ¿a poco si va a venir tu papá lo vas a recibir? Y le dije, ¿a poco no? Es mi padre. Cayó, pero la gracia de Dios lo ha perdonado. La gracia de Dios está sobre él. Y yo, junto con mis hijos y aún mis hermanos, lo amamos y tratamos de levantarlo y restaurarlo y procuramos que él esté bien. Pero también ahora yo tengo que ser un modelo para mi padre. Tengo que ser un modelo de fe, así como él fue para mí un modelo de fe. Yo tengo que ser un modelo, y mientras lo ayudo a levantarse, yo soy un modelo. ¿Quién ha sido a lo mejor para ti un modelo y que ahora lo has visto tirado? Lo has visto a lo mejor derribado. Empieza a levantarlo. Recuerda que la gracia de Dios está sobre de él, y la gracia hace bien sin mirar a quién. No importa lo que haya hecho. Mientras él o ella quieran ser restaurados, Dios lo va a restaurar. Pero mientras tú restauras, tú tienes que ser un modelo de amor y de perdón y de misericordia. Y ahora sí, con esto termino. Apocalipsis capítulo 12 y 11. Dios me hablaba de este versículo y dije, wow, hemos vivido por cosas difíciles, hemos pasado por cosas difíciles todos. A ver, levante su mano, ¿quién no ha pasado algo difícil? Todos, en ciertas cosas, en diferentes cosas. Y ahorita muchos están pasando por cosas difíciles, ¿sí o no? Y sabes que el Señor me decía, Apocalipsis 12:11 está la respuesta. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio. Por la palabra del testimonio. No solo por lo que hablas, tu testimonio. Lo que tú eres ante la gente te va a dar la victoria, porque dice, ellos le han vencido. Ellos han vencido por la sangre del Cordero, pero también por el testimonio de ellos, que dice, y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Y yo vuelvo a decir, si Jesucristo dio todo por mí, ¿qué me toca a mí? Dar todo por Él. Entender que Jesucristo viene pronto, y Él viene por una iglesia que va a ser una iglesia de modelo, una iglesia que amará a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y que anhelará que venga pronto. Anhelará que venga pronto, porque entonces sabes quién es, porque sabes que Él te ama, porque sabes que Él te anhela, porque sabe que su gracia ha sido depositada sobre ti, y su gracia hace bien sin mirar a quién, y su gracia está dispuesta a salvarte, a restaurarte y a darte una vida llena de gloria de parte de Dios.
Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión hoy de no ser más cristianos de domingo porque mi religión es cristiana, sino realmente modelar a Jesucristo y tomar la gracia de Dios que da bien sin mirar a quién. La gracia de Dios es lo más hermoso. Y que realmente diga: Señor, yo quiero mirar tu rostro. Yo quiero mirar tu rostro. Quiero ser esa generación que mire el rostro de Jesucristo venir en las nubes y bajar por mí, porque yo sé que ese día va a ser el día glorioso para mí y para mis hijos, para mis generaciones, porque he entendido que es lo más importante, porque se me ha concedido vestirme de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para mirar al Rey de Gloria. Yo no sé si sobre ti está ese deseo. A lo mejor has fallado, a lo mejor ahorita te sientes débil, ¿sabes? Ponte de pie y dile: Señor, necesito tu gracia.